Muy bien, queridos, hoy es el segundo domingo de Adviento del año 2016. El domingo pasado, como sabéis, fue el primer domingo de Adviento y lo dejamos pasar porque estábamos entregando las cajitas. Sin embargo, no podemos dejar de lado estas fechas tan poderosas y concretas que año tras año celebra la cristiandad. Y cuando pensamos en Adviento, pensamos en que Cristo viene. Aquel que resucitó con poder, aquel que ascendió a los cielos en las nubes y poderoso, va a volver de nuevo al mundo. Y nosotros estamos tratándolo. Jesús vino, Jesús viene y los cristianos estamos aquí porque sabemos que Él vendrá visible, poderoso, único y espantoso. La venida del Señor no es un juego de palabras, es un hecho que se nos está acercando poco a poco. Queridos, no sé cómo será ese momento, pero será el momento quizás más glorioso que la novia de Cristo, que es la iglesia, viva cuando lo veamos venir en las nubes. Y dice la palabra, y todo ojo le verá, y toda rodilla se doblará. Tremendo. No habrá nadie que en su venida resista de pie. Hace poco más de 1000 años, más o menos por esta época, el mundo se encontraba en medio de una transición tremenda. El mundo estaba encarando una de sus horas quizás más oscuras y más terribles. Cualquier libro de historia te lo puede contar. La iglesia oficial estaba depravada, era apóstata, estaba muy debilitada. El Islam se estaba convirtiendo en un imperio y crecía a base de conquistas militares muy rápidamente. Los húngaros habían conquistado también una parte de Europa masacrando a multitudes. El temor, la violencia se abrían camino por todas partes. A eso se le añadían hambres, calamidades de todos tipos, pestes y otros desastres que mataron a millones de personas. Desastres indescriptibles llenaban de miedo los corazones de la gente. La incertidumbre, el pánico reinaban. Y además se estaban produciendo, y estamos hablando de ese año 999, señales inexplicables y alarmantes en los cielos. Los historiadores lo describen esas señales extrañas en la luna y en el sol. Era un tiempo donde se quemaban a los herejes, donde se quemaban a las brujas. No es de extrañar que innumerables predicadores se dedicaran a predecir y a predicar acerca del fin del mundo. Y decían, el fin del mundo está muy cerca. Y lo decían, eso va a suceder más o menos en el 999, justo antes de llegar al año 1000. El texto que más se usaba para subrayar esas predicciones tan cercanas era el de Lucas 21, a partir del 25. Dice, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de la gente, confundida a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Más o menos a partir del 960, el pánico creció exponencialmente. Se creía firmemente que el año 999 iba a ser el último de la historia de la humanidad. Nosotros sabemos que aquello fue un engaño satánico, una interpretación equivocada de muchos textos bíblicos, pero es fácil decirlo desde aquí y teniendo la perspectiva que ahora nos ofrece a nosotros la historia. Muchos en aquel entonces abandonaron sus trabajos, repartieron sus bienes, se fueron a esperar a Cristo en el monte de Sión. Otros entraron en los monasterios para esperar llevando una vida supuestamente santa.
Los pobres buscaban refugio a la sombra de edificios sagrados. Cada vez había más hambre porque se dejaba el trabajo de lado. Nadie había guardado provisiones, ya que todo se iba a acabar en cuestión de meses, en cuestión de semanas. La última noche del 999 se llenó de pánico. Era una noche llena de inquietud. A medida que la medianoche se acercaba, la gente se tensaba. Las campanas sonaron a las 12 de la noche. Pasó 1 minuto de las 12, luego 5, y Jesús sin aparecer. La noche pasó y llegó el amanecer del próximo día. Todo continuaba en calma, todo estaba en paz. Las multitudes comenzaron a retornar a casa para arar, para reparar las ruinas, para plantar. Todo volvió a la normalidad. El resultado fue que el miedo se tornó en diversión y en superficialidad el temor. Enormes catedrales fueron construidas y la población se estableció para vivir sin una expectativa viva de su regreso. Era tiempo de construir, incluso tiempo de construir imperios. El péndulo había oscilado hacia la otra parte. Y volvió a ocurrir en 1843. Esta es una de las muchas fotos que se hicieron durante esa época. Un tal William o Guillermo Miller, fundador del movimiento adventista, anunció que Jesucristo iba a retornar en esas fechas. El libro que él sacó e imprimió tenía unos cálculos minuciosos y supuestas pruebas que lo llevaban a sostener sin la más mínima sombra de duda que en 1843 Jesús iba a retornar. Miles de creyentes de todas las denominaciones fueron convencidos de que sería así. La fecha llegó. Multitudes se dirigieron a los lugares altos y a las montañas a recibirlo. Y dado que Jesús no retornó, este señor Miller volvió a sus cálculos, confesando que había cometido un error, así que puso otra fecha. Ese hombre fue el primer presidente del movimiento adventista que nació en esos días, todo construido sobre un error. Lo mismo le ha ocurrido a los testigos de Jehová, un error tras otro, una fecha tras otra. Pero no son los únicos que se atreven con fechas. Realmente ni me acuerdo cuántas fechas han sido predichas en las últimas décadas por cristianos más o menos potables. Yo me temo que aún veremos salir libros, cálculos, fechas y movimientos en esa dirección. Por eso, ¿qué significa entonces que Él retornará? ¿Por qué le damos vuelta una y otra vez a este tema cuando llegan estas fechas? Queridos, la cuestión que nosotros tenemos por segura es que Jesús volverá. Él mismo lo dijo. Podría retornar incluso hoy mismo. Lo que estoy diciendo es que ponerle fecha está en contra de las Escrituras. Jesús mismo nos enseña en Mateo 24:36 con estas palabras: pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Cualquier fecha lleva a la confusión, desilusiona, es antibíblica y deja de lado el verdadero mensaje del retorno de Jesucristo. Por eso debemos de tener en primer lugar cuidado con las redes. Os explico. Sabéis, el cuándo y el cómo de su venida puede ser una red. ¿Por qué? Porque nos olvidamos de quién viene. Me explico. Hay pocas doctrinas que dividan de tal manera a la iglesia como la de esta bendita esperanza de que Él retornará. No voy a entrar en diatribas teológicas, por eso solamente me voy a limitar a nombrar algunas de esas redes que cazan a los creyentes y los hacen discutir durante décadas, por no decir siglos, sobre el cuándo y el cómo, dejando totalmente de lado al mismísimo Señor y lo que Él nos enseña para el día a día. Los evangélicos estamos divididos en muchas tendencias con respecto al retorno de Cristo. Todos los evangélicos creemos que Él volverá, pero unos dicen que lo hará en 2 pasos. Primero, nos raptará. Luego, la tribulación. Otros sostienen que el rapto no tendrá lugar antes, sino en medio de ese tiempo de tribulación. El tercer grupo, que seremos llevados a su presencia después de esa tremenda tribulación. Al margen de estas 3 posiciones está el gran debate acerca del reino milenial de Cristo en la tierra.
también ahí destacan posiciones diversas. Los que creen que después del rapto Cristo retornará a instaurar un reino de paz y de justicia que va a durar 1000 años. Los otros piensan que ese reino se va a deber a que nosotros vamos a cristianizar al mundo y entonces será cuando Cristo retorne, lo cual desembocará en ese reino de 1000 años. Y el tercer grupo no cree en el milenio propiamente dicho, sino que con el retorno de Cristo, Él destruirá las obras de la oscuridad y la luz va a vencer. Lo que también está circulando cada vez con más fuerza es la teología del dominio. Ahí se sostiene que nosotros, los cristianos, tenemos que tomar autoridad en la política, en lo social y en lo económico. Y cuando nosotros, tomando autoridad en todo eso, hayamos redimido al mundo, entonces vendrá Cristo. Y no nos olvidemos del dispensacionalismo con una explicación aparentemente lógica hasta para las supuestas contradicciones. La cuestión es que nunca he leído en la Biblia que hagamos cálculos. En ninguna parte de la Biblia nos muestran aproximaciones matemáticas al respecto. Lo que la Biblia dice, con todo el énfasis que nos podamos imaginar, es que hemos de estar preparados. Hemos de estar preparados. El apóstol Pablo escribió, inspirado por el Espíritu Santo, en 2 Tesalonicenses 2, 2 y 3, no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Voy a leer la traducción de la Nueva Versión Internacional porque me parece bastante popular, bastante comprensible. Dice, no pierdan la cabeza ni se alarmen por ciertas profecías, como que ya llegó el día del Señor. No se dejen engañar en ninguna manera. Primero va a llegar la rebelión contra Dios, se manifestará el hombre de maldad, el que es el destructor por naturaleza. Ahora yo os pregunto, queridos hermanos, ¿vosotros veis apostasía? ¿Veis apostasía? ¿Rebelión contra Dios? ¿Lo estáis viendo? ¿Sí o no? Claro que sí. ¿Veis que el hombre de pecado se manifiesta? ¿Habéis reconocido en algunos ya o en alguna parte el hijo de perdición? Yo personalmente creo que estoy viendo todo eso, pero eso no me da el derecho a echarlo todo a rodar ni a echarme al monte y esperar ver al Señor descendiendo con poder de pie en una nube. Lo decisivo no es el cómo ni el cuándo, sino quién viene. Y el que viene es Jesucristo glorificado, con todo el poder en sus manos. Y nosotros debemos de estar esperándolo y no especulando acerca de su venida. Más o menos todos conoceréis la parábola de las 10 vírgenes que está en Mateo 25. Ellos representan a la iglesia esperando a que llegue el Señor. Todas esperaron, todas se durmieron, pero 5 planificaron sabiamente, prudentemente, mientras que la otra mitad solamente especuló. Por eso la Biblia las llama insensatas, es decir, que no se prepararon para una espera larga, no tenían reservas y su especulación las perdió porque la puerta se cerró definitivamente ante ellas. Queridos, no nos dejemos enredar en especulaciones de cómo o cuándo. Pensemos en quién viene, que es el Señor de señores, el Rey de reyes, que trae todo el poder en sus manos y que nos va a mirar a los ojos y que nos va a decir, ¿qué tal? ¿Cómo lo estabas haciendo, Entonces nosotros hablaremos. Por eso, lo segundo que se nos dice aquí es, mantente despierto. Mantente despierto. Como cuando el pastor se pasa y habla más de 45 minutos, que tú dices, Dios mío, ¿no? Cuando yo os veo pensando mucho o peinándoos mucho, digo, creo que me estoy pasando, ¿no? Yo pienso que Dios no nos ha dicho el momento de su llegada para que nosotros como su pueblo estemos en un estado continuo de alerta. En Marcos 13:33 leemos, estad alerta y velad,
porque no sabéis cuándo es el tiempo. Cualquier doctrina sobre el retorno de Jesús que te ayude a dormir, que no te ponga de rodillas a orar, que te robe el estar en un estado de expectación, no viene de Dios. Y tampoco viene de Dios la actitud que te dice, como nadie se pone de acuerdo, ya veremos. Y mientras tanto aquí, yo pues me quedo esperando entre bostezos. No. Tú tienes que estar continuamente oteando el horizonte de su venida. Tienes que estar continuamente atento a ver por dónde viene. Cualquier doctrina que apague tu celo por ganar a los perdidos no viene de Dios. Hemos de estar expectantes cada momento, trabajando, esperando, mirando, pero ante todo hemos de mantenernos despiertos. A veces, queridos, hay sacudidas que hacen reverberar al mundo cristiano. El 11 de septiembre y las Torres Gemelas, por ejemplo. La guerra del Golfo. La llegada de los rusos a Siria. Ahí los dormilones son como los hombres que se duermen viendo la tele. ¿Quién de vosotros ha quedado dormido viendo la tele? Hombres. Todos. No me digáis que no. Y de repente hay una movida en la tele y tú abres un ojo y dices, no veas. ¡Pum! Y no ves. No. Apenas se registra nada y a dormir de nuevo. Así son las sacudidas. ¿Tú sabes lo que significa que los rusos estén en Siria? Es una profecía bíblica. Magog está de repente a las puertas de Jerusalén. Es tremendo. Cuando las torres se vinieron abajo y todo el mundo decía, ay, está en la Biblia. Son cosas tremendas y sacuden un momentito a la cristiandad y luego dices, bueno, cuando alguien saca una película que de alguna manera muestra el arrebatamiento, yo he visto a nuestros jóvenes, miran la película sobre el arrebatamiento y les parece ciencia ficción. También los evangélicos tenemos ciencia ficción cristiana. Así, y la persona desaparece. Oye, qué ocurrencia más buena, ¿verdad? Pero ¿sabes una cosa? Eso va a suceder tarde o temprano, y mejor que te coja despierto y preparado. Dice Mateo 24 a partir del 42, por lo tanto, manténganse despiertos, porque no saben qué día vendrá su Señor, pero entiendan esto. Si un dueño de casa supiera a qué hora de la noche va a llegar el ladrón, se mantendría despierto para no dejarlo forzar la entrada. Por eso también ustedes deben de estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. La espera no es asunto de especulación, ni de matemáticas, ni de señales. En la espera se trata de que te mantengas despierto. Vive como creyente, expectante. No pierdas jamás esa sensación, esa esperanza de que su retorno es inminente. Hay creyentes que se les pone el pelo de punta cuando piensan en el retorno de Cristo. Los hay que les da hasta miedo. Los hay que no soportan el libro del Apocalipsis, ¿sabes? Mejor eso que la indiferencia o el pasotismo. Ya basta de avisos a los que andan por ahí medio despistados y sin saber qué les espera. Por eso yo me voy a dirigir a partir de ahora a los que aman su venida, a los que están expectantes y saben que más tarde o más temprano van a escuchar el sonido de la trompeta. Y a mí me gustaría describir de una forma sencilla su retorno para que os alegréis los que sois de Él, los que habéis vencido por el poder de su sangre. Hermanos, amados míos, vosotros que vais a estar también conmigo en la gloria, disfrutad lo que voy a decir. Voy a hablar de momentos. Lo primero que las Escrituras nos dicen es que Él volverá de la misma manera que se fue. Habiendo dicho esto, mientras ellos lo miraban, Hechos 1, fue llevado a las alturas hasta que una nube lo ocultó de su vista. Ellos, los discípulos, se quedaron mirando fijamente al cielo mientras Él se alejaba. De repente se les acercaron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron: Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido llevado de entre ustedes al cielo, vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse. Lo primero que Jesús había hecho para vivir ese momento fue el reunir a aquellos que creían en Él.
Allí se juntaron unos cuantos que ni siquiera sabían lo que iba a suceder en aquellos instantes. Jesús había estado preparándolos para ese momento. En Juan 16 Él les dice: voy al Padre y no me veréis más. Y eso los entristeció. Sus mentes no captaban toda la amplitud de lo que Él estaba diciendo. Y mientras Jesús intentaba que captaran el gozo que eso significaba, ellos solamente estaban confusos, estaban tristes. Habéis oído que yo os he dicho: voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo. ¿Qué es eso que nos dice? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, y porque yo voy al Padre. ¿Qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Ahora, queridos, lo entendemos. De la misma manera que Jesús reunió a sus discípulos cuando se fue, de esa manera Él hoy en día está reuniendo a los suyos y nos está preparando para su retorno. ¿Lo entendemos? ¿De verdad? Nos damos cuenta cómo la iglesia está siendo reunida en todo el mundo. En América Latina la iglesia está siendo llamada. En Norteamérica, en China, en toda Asia, en países árabes, en Australia, en África, en la India, incluso en Europa, la iglesia de Cristo está siendo reunida por el llamado del Espíritu Santo como nunca antes. Nunca la iglesia había crecido tanto. Nunca la iglesia había sido plantada con tanta solicitud, con tanta fuerza y con tanta frecuencia en todo el mundo. Queridos, yo os lo conté el otro día cuando estuve enseñando en la facultad allí en Barcelona y salí de la capilla después de haber dado clase y me encontré, porque en el seminario la mitad son españoles y la otra mitad son chinos, ¿no? Y yo me encontré con esos chinos dados de la mano así en la calle y orando con una fuerza que solo los chinos pueden orar con esa fuerza. A mí se me saltaron las lágrimas. Dije: Dios mío, ¡qué precioso! La iglesia china también ha construido su iglesia aquí, a menos de 2 kilómetros de aquí. Una iglesia china, ¿os lo podéis imaginar? El restaurante más conocido en Las Palmas, se lo han comprado los coreanos y lo han convertido en una iglesia que se ve desde kilómetros la cruz que han puesto encima, porque está en un sitio impresionante. Coreanos, la iglesia de Corea. En la India la iglesia está creciendo como nunca antes. Son cientos de miles, millones que se van convirtiendo cada año. En la China es indescriptible. No nos podemos ni hacer una idea de lo que está pasando. Queridos, tenemos que ver eso. El Señor está reuniendo a los suyos, el Señor está reuniendo a su iglesia. Por eso vamos a agrandar este templo, porque queremos ser un mogollón, porque yo creo que el Señor va a seguir llamando. Y no va a ser 4 o 5. Yo creo en centenares y en miles de personas. Yo creo en que las iglesias aquí en Málaga van a seguir nuestro ejemplo. Se van a salir de esos localcitos que tienen y se van a ir al Viso, al Guadalhorce. Van a hacerse de sitios grandes porque la gente no les va a caber. Yo creo eso. Porque es una cuestión de los últimos tiempos. El Señor está llamando a su iglesia, la está preparando para que ellos lo vean venir de la forma que se fue. Dice la palabra que estos son momentos especiales, nunca visto antes. Vuestra tristeza se convertirá en gozo. Y hemos de gozarnos porque Él volverá de la misma manera que se fue. Habrá a nuestro alrededor y entre nosotros mucho temor, dolor y asuntos que harán temblar los corazones, pero Él nos dice que no temamos, sino que nos alegremos, que nos regocijemos. Dice: cuando comiencen a suceder estas cosas, cobren ánimo y levanten la cabeza, porque se acerca vuestra redención. Aleluya, aleluya, se acerca. Este mismo Jesús, leímos que fue llevado entre ustedes al cielo, vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse. ¿Cómo se fue? Siendo un hombre glorificado. ¿Cómo volverá? Siendo un hombre glorificado. Un hombre de carne y hueso fue enterrado, un hombre de carne y hueso fue resucitado, y fue un hombre de carne y hueso el que Tomás tocó. Fue un hombre de carne y hueso
el que desayunó con sus discípulos a orillas del mar en el que estaban pescando. Ese hombre verdadero, aunque glorificado, fue el que ascendió al Padre. Jesús no se vaporizó delante de sus discípulos. Se elevó físicamente hasta que una nube lo ocultó de los ojos de los suyos. ¡Qué espectáculo tan impresionante tuvo que ser! Jesús resplandeciente, radiante de gloria, con su rostro mirando hacia el cielo y lentamente alzado sobre ellos. Tienen que haber caído de rodillas al ver aquel espectáculo. Y le veremos descender de la misma manera que ascendió. Aleluya. Hijos de Dios, hermanos míos, alegraos, haced fiesta. Habéis sido escogidos desde la eternidad, bendecidos, habéis sido guiados, llamados, protegidos. Y un día lo veremos venir. Todos. ¿Lo sabías? Lo único que cambiará será la perspectiva. Uno, los veremos desde atrás, porque sus santos que ya hayan ido a su presencia, vendremos con él. Y otros lo verán venir desde abajo, es decir, los que todavía no hayan fallecido. Y en ese momento, rápidamente, de pronto, en un abrir y cerrar de ojos, nos dice la Biblia, tu cuerpo también será glorificado. Aleluya. Su novia, que somos nosotros, lo veremos en todo su esplendor y gloria y seremos vestidos de todo el esplendor y la gloria que Él le quiere dar a su novia. ¿Sabéis? En los tiempos de Jesús, cuando el novio se acercaba a la casa de la novia para buscarla, los que lo anunciaban se ponían a gritar desde lejos, el novio hoy viene, prepárate, el novio viene. Y la novia se ponía toda nerviosa, no la pillaba así, sino que sentía como él se acercaba. De ahí que el apóstol Pedro nos diga en 1 Pedro 1:13, por eso dispónganse para actuar con inteligencia, tengan dominio propio, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Y a eso le añade el escritor de Hebreos en 10:25, no dejemos de congregarnos como acostumbran hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que el día se acerca. Dile al que está sentado a tu lado, escucha, aquel día se acerca, ánimo. Díselo. Ánimo. Queridos hermanos, yo me lleno de alegría y de esperanza cuando me lo pienso, ¿sabéis? Yo creo que somos su novia y vamos a notar de alguna manera que Él se está acercando. No sé cómo lo vamos a notar, pero es como entre dos amantes, hay un feeling, hay un no sé qué que se nota. Entonces lo veremos venir o vendremos con Él y toda su comitiva, llenos de una gloria inenarrable. Aleluya. Estamos esperando por eso y lo vamos a vivir. Ya te digo, la única diferencia es si tú vienes en la comitiva o si tú estás esperando. Pero lo verás. ¿Amén? Amén. Además, leemos que su venida será una gran fiesta, una celebración por todo lo alto, tanto para él como a su novia. Ay, Dios mío, aquí la novia no se puede retrasar. El novio es el que pone el horario. Tanto la atracción como la alegría serán mutuas. La novia que somos nosotros puede estar nerviosa con su venida, pero no va a temerla. 1 Pedro 4:13, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo para que también sea inmensa su alegría cuando se revele la gloria de Cristo. No nos olvidemos que Él no va a sorprender a los que están esperándolos, a los que están aguardando y apresurando el advenimiento del día de Dios. Fíjate tú lo que pone aquí. Los que están aguardando y apresurando. Eso es lo que dice el texto original. La llegada del día de Dios. ¿Es posible que nosotros apresuremos su día? Pues sí, porque aquí está indicado claramente. De ahí que estemos aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Efesios 5. Cuando Él venga, los suyos estarán tan atentos que no estarán sentados delante del televisor. No estarán soñando despiertos consigo mismos, con sus sueños y con sus ambiciones, sino que estarán ocupados adornándose como una novia que espera. Estarán ocupados hasta que Él venga. Ese día nos sorprenderá a los que estemos preparados.
¿No creéis que Él está también ansioso para unirse contigo, con su novia? En Cantares 7:10 está descrito el deseo del novio. Dice, yo soy de mi amado y Él me busca con pasión. Yo soy de mi amado y Él me busca con pasión. Desconocemos generalmente su emoción, su alegría, su esperanza, pero aquí nos lo pone. Él desea a su novia con pasión. Y queridos, el Señor no viene esta vez a expiar el pecado, sino a revelar su gloria a su novia. Esa manifestación ya ha comenzado. Él está mostrando su poder y su gloria a su santo remanente. Estamos como atrapados en su atracción magnética. Él nos está cortejando, limpiando, llamando y acercándonos cada vez más. Hermanos, os lo digo sinceramente, como hoy se predica no tiene nada que ver con cómo se predicaba hace 40 o 50 años. Cuando yo era niño yo iba a escuchar los mensajes para dormir un rato. Es verdad, era un niño, total, lo que decían ahí siempre sonaba igual. Los mensajes han cambiado. Los mensajes son más directos, son más serios, toman más en cuenta el hecho de nuestra propia responsabilidad frente a un hecho innegable que se nos está acercando. Hermanos, el Señor es más grande y la novia es más grande que lo que nosotros estamos viendo. Su novia es más grande. ¿Tú te puedes imaginar que 200 millones de chinos estén inclinando sus rodillas delante del Señor todos los días? Que más de 100 millones de antiguos hindúes lo estén adorando, que se cuenten por millones en Corea del Sur y en el norte estén dando su vida por Cristo. ¿Te lo puedes imaginar? Y eso no va a menos, va a más y más y más. Cuando estuve hace poco tiempo allí en Barcelona, yo he dado clases en el IPSTE durante mucho tiempo, espaciado así en los años. Y me acuerdo que hace años yo iba por allí y me venía a casa y le decía a Anne, yo no sé estos chicos para qué estudian teología, porque todos quieren volver a casa y ayudar un poquillo al pastor. ¿Para qué dedican 4 años si lo único que quieren hacer es echarle una mano al pastor? Para eso que se queden en la iglesia, pensaba yo y le decía yo a mi esposa en ese momento. Pero esta vez, esos jóvenes que tuve allí, casi la mitad me decían, no, lo que yo quiero es plantar una iglesia nueva, yo quiero fundar iglesias, yo quiero servir al Señor. Hay un fuego impresionante. El Señor está preparando a su iglesia. ¿Vosotros creéis que es normal que tantos de nuestros jóvenes se hayan ido a preparar para servir al Señor? ¿Creéis que es normal? No es normal. Nos estamos quedando sin jóvenes. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mira, Marta, ponte tú de pie. Ponte tú de pie. Esta chica, y quédate de pie, esta chica, si el Señor lo permite, dentro de 2 añitos, 3 añitos, estará en el norte de África sirviendo al Señor. Fijaos en ella. Por favor, Gonzalo, Kelsey, poneos en pie. Tú quédate en pie. Poneos en pie. Ellos están buscando el camino que el Señor tiene preparados para servir al Señor. Quizás en 5 o 6 años los estemos celebrando aquí y dedicando aquí al ministerio del Señor, porque lo tienen claro. Los otros no se pueden poner en pie porque ya se han ido, ya están en camino. Y podéis sentaros. Y lo que dijo en ese monólogo tan gracioso Rafa, eso fue una palabra profética en medio de un monólogo muy listo, muy gracioso. Y es que cuando tú eres una persona joven y vienes a esta iglesia, mejor es que tengas el pasaporte preparado. Es así, es así. Y los que nos quedamos aquí, como bien dijo Jacob, los que nos quedamos aquí, estamos aquí para apoyarlos a ellos. Es así. Eso yo nunca, en todo mi ministerio, en todos mis años, nunca lo había visto. Y el Señor está moviendo eso. Tiene una dinámica tan especial, queridos, tan especial. Vamos a ir al último punto, que es la resurrección. Jesús vendrá, dice la palabra, es que lo dice así, con un tremendo grito se oirá. Por favor, vamos a gritar todos a la vez. Yo digo 1, 2, 3 y entonces dais un grito. Venga, 1, 2, 3. No me gustó. Muy bien. A ver, ahora yo voy a participar, pero no quería. Venga.
Es simplemente algo plástico para imaginarlo. Venga, 1, 2, 3. ¡Oh! Hacer un grito tremendo, dice la Biblia, ¿no? Lo dice en 1 Tesalonicenses 4 a partir del 16 al 18, y claro, las traducciones son súper suavitas. Dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel. Con voz de mando, con voz de arcángel. Y nosotros tenemos voz de mando, ya no sabemos ni cómo se manda en el ejército. Y un arcángel todavía no lo hemos escuchado, entonces pensamos que es, hola. No. Aquí dice, con un grito, dice la palabra, y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Después nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados simultáneamente con ellos en las nubes al encuentro con el Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, consolaos los unos a los otros con estas palabras. Consolaos. Dile al que está al lado tuyo, vas a resucitar. Esta palabra es mucho más poderosa, ¿sabéis? Esa palabra voz de mando significa incitar, despertar, excitar, estimular. La voz del arcángel será escuchada por todos los vencedores. Él está en la puerta. Venid, amados. Él ha venido para llevaros. Y eso no es un venir discreto, nada silencioso que ocurra en un rincón. Jesús viene con trompeta, acompañado de ángeles ruidosos, con un grito cósmico del arcángel. Tal será el grito que hasta los muertos lo van a escuchar. Es que es eso lo que nos dice la Biblia. Hasta los muertos lo van a escuchar. Por eso se nos dice que los muertos en Cristo se levantarán primero para encontrarse con Él en el aire. ¡Qué alegría, qué lío! ¡Qué tumulto! Imagínate que tú resucitas. No eres una mujer, eres un hombre. Con las mujeres lo doy por descontado, pero tú resucitas. Daniel, tú te vas a estar callado, ¿verdad? No, resucitas, es un escándalo, estás escandalizado, eternamente redimido, finalmente con Jesús en casa. Amados, qué escandalazo vamos a tener, va a ser peor que los domingos por la mañana antes de empezar el culto. Va a ser increíble. Y aquí encontramos el verdadero significado de su venida descrito en pocas palabras. Dice, y así estaremos para siempre con el Señor. Estaremos donde está Jesús. ¿Deseas estar alguna vez con el Señor? ¿Sabías que es su deseo estar contigo? Dice él en su oración de Juan 17, Padre, quiero que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy, que vean mi gloria, la gloria que me has dado. Y esa es la petición que Jesús le hace al Padre y que el Padre le va a conceder en su momento. Aleluya. Estar con Cristo, ¿qué es lo mejor? Así que, queridos, dejad vuestros tiempos y momentos, vuestro presente, vuestro futuro en sus manos, en las manos del Padre. Vivid cada día de vuestra vida como si Cristo viniera dentro de una hora, porque hasta que Él venga hay tanto que hacer, hay tanto que hacer. Que el Señor bendiga su palabra en vuestros corazones. Amén. Amén.